Bien, ahí va. Bien. Ahí lo ven, ¿no? ¿Me están viendo por ahora? Ahí. Ahí lo ven, ¿no? Sí, bien. Decime, ¿algo en general o algo en particular de algún párrafo? Así lo vemos todos juntos. No, en general yo sé que el hombre no puede vivir sin la sociedad, o sea, no puede estar vivido solo, no puede, o sea, Bien. ser una persona que... ¿Por qué? No, esto no es un examen, ¿eh? Puedes decir lo que se te venga a la cabeza. ¿Por qué creen que el hombre, vamos a preguntarle a todos, esto es más filosófico ya, pero que tiene mucho que ver con el conocer y el producir conocimiento? ¿Por qué creen que el hombre, si tal como lo conocemos, o sea, el humano, si se quiere, no puede vivir si no es en sociedad? O al menos creemos que no puede vivir si no es en sociedad. ¿Qué se Porque el les hombre ocurre? aprende sobre su alrededor, él habla, las conductas, o sea, él se fija, o sea, en el trabajo, por ejemplo. Bien, Uno en el pero ¿para trabajo qué se... hace todo eso? ¿Para qué creó todo eso? Para sobrevivir. Que no lo creó Dios, lo creó el hombre. Ahí, Sobrevivir y organizarse. ¿para qué crea todo eso? Para sobrevivir, básicamente. Es algo como lógico, no es una respuesta ni siquiera de algún científico, les estoy diciendo. Para sobrevivir y para reproducirse y para legitimar en ese momento se lo considera como su raza, digamos. Y lo hace también para que en esa reproducción pueda vincularse con otros y pueda aprender a vincularse con otros y pueda obtener cosas de los demás. En esto de, recuerden, de vincularse a través de un lenguaje, como decía la compañera, y también si ustedes leyeron el texto o los que no lo leyeron, existen dos realidades. Dentro de una realidad existen dos, ¿no? Una realidad que está modificada por el hombre o por la humanidad y otra que no, ¿no? La realidad natural, digamos, el hombre y la naturaleza, y el hombre que transforma la naturaleza, la realidad social. Y la transforma justamente para aprovecharse de esas circunstancias, ¿no? Y de su contexto, para poder sobrevivir, básicamente. Por lo menos en principio. Después, bueno, se fue desarrollando la sociedad tal cual la conocemos hasta hoy. ¿Quién era la compañera que me hablaba? Yo, María, mi María. pregunta es esta. Sí. Dice, si el sujeto está implicado en la realidad, Sí. ¿hasta qué punto Ahora, es ¿en qué posible página conocer? estás? ¿En qué página estás? Así lo seguimos todos. Porque a veces uno lee desde un párrafo y tiene un sentido, o sea, la frase tiene un sentido dentro de lo que viene escribiendo el autor, ¿sí? Así vamos viendo. Perdón, ¿en qué página? En la página 22. Bien. 19. Acá. Bien. Sería, el apartado es la relación del sujeto y el objeto. Sí. Sí. Miren, acá lo tienen Yo marcado como cositas importantes. Casi todo, digamos, pero decime. la pregunta, ¿hasta qué punto es posible conocer sin actuar? Y Es tu abajo tu pregunta. respuesta. Ahí ¿Cómo? está. Ahí está, ahí lo encontré el párrafo. ¿Hasta qué punto es posible conocer sin actuar? Sí. Ahí abajo dice como parte de las formas y de las relaciones del hombre con la realidad, sujeto-objeto. No están solamente uno frente al otro, se implican y se exigen mutuamente, como constituyen momentos dialécticos de un mismo proceso. Sí. Exactamente no entiendo, o sea, no, yo entiendo que el hombre necesita siempre de la sociedad, pero no entiendo a qué se refiere con objeto, o sea, Objeto es objeto, o sea, nosotros somos sujetos cognoscentes, somos los que conocemos, y objeto es objeto de estudio, ¿sí? O objeto, nosotros acá estamos hablando de cómo conoce el hombre, ¿sí? Cómo produce conocimiento. Bueno, porque se propone, o al menos visualiza, un objeto de estudio. Si nosotros esta relación dialéctica, porque uno no es sin el otro, por eso es dialéctico, lo pensamos en general, es
el sujeto que conoce y toda la realidad que lo rodea es su objeto. Después, dependiendo lo que, ¿no?, cada uno haga o quiera, cómo quiera enfocar ese objeto de conocimiento. U objeto, no sé, objeto con el que trabaja, si se quiere. Pero el objeto es justamente lo que se separa de la persona pensante, ¿sí?, del cognoscente, lo que nos rodea, lo que no somos nosotros, lo que no es nuestra esencia. ¿Sí? Por eso dice, eh, a ver, vamos a leer un poquito más. Dice, esa forma de comprender, porque esto viene de la mano de cómo está inserto, digamos, el sujeto y el objeto en el mundo, ¿no? Si vamos más arriba, en el apartado 1, bueno, se pregunta, ¿qué entendemos por realidad? ¿Cuáles son los modos de relación con esa realidad? ¿Y cuáles son las relaciones sujeto-objeto con la realidad? Bueno, recuerden, hay una realidad natural, una realidad social, lo que recién les decía. De esa realidad social es donde se genera la práctica social, y uno de los modos de relacionarse con la realidad es el modo de trabajar, el otro conocer y el otro del ser en sí mismo, ¿no? Sujeto. Y ahí le habla de los tres tipos de conocimiento de la realidad. El trabajo es la, ¿no?, acción que media las relaciones con la realidad, que a la vez origina, es la base del conocer y también del ser, digamos, porque para poder conocer algo estamos haciendo algo, una práctica, y a la vez del ser el sí mismo, ¿sí?, como sujeto que conoce, digamos. Eh, es el origen, dice, formulado de una manera más rigurosa, diremos que las relaciones productivas, que no se reducen a lo económico, es decir, sino a todas las esferas de la actividad humana, uno no solo modifica la realidad para obtener un rédito económico, ¿sí? La modifica constantemente con sus vínculos, con el andar, con el hacer, con el viajar. Yo los traigo más para ahora, esto es más filosófico, pero se los traigo para ahora. Uno solamente no modifica la realidad para obtener fines económicos, sino que hace otras cosas. No sé, va a haber una obra de teatro, hace canto, no sé, participa de una actividad, etcétera. Entonces son el vínculo fundamental del hombre con la naturaleza y con los demás hombres. Siempre el trabajo, ya sea cualquiera sea de sus formas y cualquiera sea el fin, es la actividad que media entre las relaciones de la humanidad con el resto de los hombres, con el resto de la humanidad, digamos, de los hombres con el resto de la humanidad. Después el otro modo de conocer, el otro modo de relacionarse con la realidad son los modos de conocer. Bien, siempre, yo ya se los dije en la clase pasada, las personas hasta hoy en día estamos insertos en una trama sociocultural que, donde no partimos de una tabula rasa, como lo decían los filósofos, es decir, de un papel en blanco en nuestra mente, sino nuestra mente ya está desarrollada y cada vez se va desarrollando más en base a ciertas teorías, conceptos, motivaciones, convicciones, ideas, ¿sí? Que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces nosotros, yo les decía la otra vez, creo que era a ustedes, que desde que nos engendran, digamos, nuestros padres, en ese deseo de cuando alguien está por nacer, ya le pone un nombre de antemano, ya piensa qué va a ser ese niño, niña, niñe cuando sea adulto, significantes que vamos adquiriendo hasta antes de nacer. Entonces, todo eso que se va acumulando a lo largo de nuestra vida, es la manera en que nosotros nos insertamos en la trama sociocultural en la que estamos, y a la vez interrogamos la realidad desde un determinado, como dice ahí, cuerpo de conocimiento, ¿sí? No lo hacemos desde un mapa totalmente en blanco que le vamos llenando categorías, sino que ya venimos con un montón de conceptos y de ideas cuando abordamos la realidad para conocer algo. Y por último, los modos del ser, que es la tercera forma de relacionarse con la realidad. Dice más abajo, el modo del ser, justamente al estar insertos en una trama sociocultural, es totalmente dinámica, y en ese movimiento que hay constante, porque justamente la sociedad no es de una vez y para siempre, la historia no es de una vez y para siempre, sino ahí dice justamente que la sociedad, al igual que la historia, es constante devenir, es decir,
se va modificando todo el tiempo, y todo el tiempo las cuestiones, las relaciones, los vínculos y lo que nosotros creemos y lo que vamos conociendo se va modificando, ¿sí? Hay obviamente cuestiones que son fundantes y que son génesis, es decir, dan origen a otras cuestiones y son fundamentos de ciertas cuestiones, pero hay otras que no, que se van modificando a medida que va avanzando la historia. Justamente así avanza la ciencia. Entonces, nuestro modo de ser tiene mucho que ver, perdón que acepto a alguien, pero que no estoy en la página, ahí está. Tiene mucho que ver con ese devenir. Nosotros también somos constante movimiento, ¿sí? Entonces, nuestro modo de ser, ya te dejo Pablo, no es de una vez y para siempre. Nuestro modo de ser, nuestra configuración humana en el mundo, nuestro modo de ser en el mundo es transitorio, como dice ahí, ¿sí? Nuestra configuración es transitoria, porque como fuimos hace 10 años, no vamos a ser 10 años después, ni dentro de 20 años vamos a ser igual que hoy en el 2023. Sí, Pablo, decime. No, yo digo, esta característica dinámica del modo de ser puede darse por el hecho de que sea subjetivo y arraigado a las emociones, y eso va cambiando todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Nuestras configuraciones personales, que también están obviamente en nuestra psiquis y en nuestra salud, digamos, emocional, en nuestra parte psíquica, claramente somos todos diferentes y eso hace también que al ser todos diversos y diferentes, justamente no seamos estáticos, ¿no? Somos distintos, queremos distintas cosas, tenemos distintas intenciones, lo que hace que las sociedades sean constante movimiento. Y esto viene de la mano, esperen que quiero volver acá a la página para mostrarles, ahí está, de la relación sujeto-objeto de la que hablaba nuestra compañera María, que a ella no le quedaba claro, cuando hablaba de que el sujeto y el objeto no está solamente uno frente al otro, sino que se implican y se exigen mutuamente, constituyen momentos dialécticos de un mismo proceso. ¿Por qué? Porque justamente al estar en constante movimiento, el no ser sociedades estáticas, sino justamente el sujeto cognoscente es dinámico, nosotros también somos objeto de conocimiento, a la vez que somos sujetos de conocimiento, ¿sí? Porque somos quienes queremos conocer la realidad, ¿sí? Ya sea cual sea la realidad que queremos conocer, y a la vez somos parte de eso que se conforma y se configura como la realidad. Somos las dos cosas a la vez. Somos sujeto que conoce, pero también somos objeto de conocimiento. A la vez el objeto, como recién me decía vos, María, nosotros cuando conocemos, siempre conocemos algo. Ese otro algo es nuestro objeto de conocimiento. Pero a la vez es dialéctico, es decir, uno depende del otro y no se pueden, a ver, uno determina el otro y no lo podemos escindir, es decir, no pueden ser dos cosas separadas, son las dos a la vez, porque mientras vos sos sujeto que quiere conocer, en este caso, por ejemplo, ¿no? Querés investigar algo, probablemente vos formes parte de una población de algo que alguien está investigando, por decirlo así para bajarlo, ¿no? De conceptos tan filosóficos. O al menos si nadie lo está investigando, vos a la vez que estás investigando algo y sos quien quiere conocer, sos parte de la población que vive, por ejemplo, en Ezeiza, no sé dónde vivís, María, pero que vive en Ezeiza y que, no sé, está medida una consultora, la está midiendo a ver cuál es su intención de voto, por decirles, ahora que se viene este año electoral. ¿Se entiende ahí por qué somos las dos cosas a la vez y no somos una o la otra? Y esto es para todos y para todas y para toda la humanidad que existe. Mírenlo desde acá hasta la China. O sea, no, estos son como los fundamentos, la epistemología, la episteme, es el fundamento de la ciencia, como que es una base en la que coincidimos todos, en la que coinciden todos los científicos. Ya después de años de historia científica, hay una base de fundamentos que tiene la ciencia, que es esto, digamos. No hay chance, no hay forma de separarnos, ser una cosa o la otra. Somos las dos cuestiones al mismo tiempo. Queda un poco más claro ahí, si no, volvemos o retomamos o seguimos leyéndolo de vuelta. María, el resto también puede hablar y decir si queda claro, si genera más contradicciones.
Si genera más dudas. Bueno, profe, yo sí lo entiendo porque yo leí Piaget, pero en la niñez y adolescencia. Y más o menos un poco lo mismo. Sí, de hecho acá cita a Piaget, fíjate más abajo, dice, el conocimiento parece ser la resultante de unas interacciones que se producen a medio camino entre el sujeto y el objeto, y por tanto dependen de ambos al mismo tiempo, y no de unos intercambios entre formas distintas. Es decir, eso que se produce, que es el conocimiento, se produce de las interacciones como a medio camino entre el sujeto y el objeto, porque de una forma u otra, como que no podemos estar separándolo todo el tiempo. Bueno, el conocimiento es producto de un sujeto que conoce, pero de un objeto de estudio y de ese sujeto y objeto en plena interacción. Es como la dialéctica bueno, que se habla en la sociología, en las ciencias sociales, tiene que ver con la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Bueno, algo, la negación de la negación y después algo, el resultante. No importa, no lo vamos a ver acá, pero quiero decir, es ese movimiento, es uno y otro, obtengo algo, pero yo no puedo separar uno del otro, ¿sí? Yo soy todo el tiempo un sujeto, pero a la vez, al ser sujeto, también soy objeto de conocimiento. Y no soy una cosa o la otra, no puedo elegir ser una cosa o ser la otra, soy las dos cosas al mismo tiempo. Más adelante, a ver, acá, un poquito más adelante, fíjense que acá yo les marqué, ustedes ven mi cursor, ¿no? Que yo les estoy marcando acá. Quiero que me digan eso. Sí, Díganmelo, se ve. porque no estoy en la pantalla para leer Se ve, se ve. la de ustedes. Bien, dice, el ponerse en esa perspectiva exige con frecuencia una ruptura con los modelos tradicionales de conocer, en los cuales la razón humana ocupa el centro y las leyes y categorías mentales se convierten en categorías y leyes del ser. Nos cuesta mucho incorporar un modelo con preeminencia del ser sobre el pensamiento. Es decir, habituados como estamos a atribuirle al pensamiento un papel predominante en el conocimiento. Porque históricamente siempre se le dio, durante los siglos, un lugar a la razón muy importante, como con vida propia, ¿no? A la inteligencia, a la razón, a lo intelectual. De hecho, está el iluminismo como movimiento. Bueno, de ahí viene de que luego, después, a lo largo de la historia, se deja de poner en un papel central a la razón como la respuesta a todo y por encima del ser, y se empieza a pensar que el ser, como recién les decía, es al mismo tiempo sujeto, pero también objeto de conocimiento, y no es que la razón por sí sola existe sin el ser. Digamos, la razón y todo aquello que se va desarrollando, que se va descubriendo, es también por el ser, digamos, es por la humanidad misma. No está por encima el pensamiento y después los hombres, ¿sí? Nosotros, es una dinámica que va adquiriendo la sociedad, que la vamos construyendo entre todos. Pero no es que, no sé, venimos nosotros en el siglo XXI y ya está, agarramos todo lo conocido hasta el momento del siglo XX y eso a nosotros nos, no sé, nos determina con ciertas categorías de pensamiento y bueno, a partir de eso, no. Nosotros somos seres sociales que vamos adquiriendo a lo largo de la historia con diferentes conocimientos y vamos produciendo nuevos conocimientos a la vez que vamos modificando eso que conocemos, ¿sí? Pero no hay una preeminencia, digamos, de la razón por sobre nosotros. Profe, incluso puede ser Sí. que el ser es como que predomine sobre la razón, porque si yo no soy, no puedo razonar. Aparte, lo que yo sea va a determinar lo que yo razone también. Sí, es dialéctico justamente, pero sí, yo te diría que la razón por sí sola claramente no existe, pero si vos dejas de existir, el pensamiento, lo que ya sabemos, los conocimientos, las razones, lo que la humanidad construyó, va a seguir existiendo, aunque vos dejes de existir. Eso es lo loco también, porque nosotros estamos hablando de pensadores que ya se murieron hace muchos años y sus pensamientos siguen viviendo.
siguen viviendo claramente porque la humanidad sigue existiendo, ¿no? Es como un círculo sin fin, digamos, como... ¿no? Pero es eso, ese devenir constante del que habla el autor, que somos devenir constante, es lo que vamos incorporando y es lo que vamos construyendo, modificando, y sí, algunas cuestiones siguen estando sin modificarse, pero otras se van modificando al mismo tiempo. Entonces, seguimos acá, dice, ahora leo lo que puso una compañera, pero quiero terminar con esta parte. El sujeto de conocimiento es el hombre social en las condiciones reales de existencia, y a la vez, sujeto y objeto son dos polos de una realidad en relación dialéctica, ¿sí? Otra cuestión es que, como recién decíamos, el sujeto de conocimiento, el sujeto que conoce, somos nosotros en sociedad, en las condiciones reales de existencia, es decir, no solo las materiales, las económicas, si lo queremos llamar de alguna manera, sino todo nuestro entorno sociocultural en el cual estamos insertos, ¿sí? No somos sujetos que estamos produciendo aislados en una burbuja y nada nos afecta ni nada nos modifica. No, producimos lo que producimos porque, y va a depender mucho, como yo les decía la otra vez, hay códigos culturales que en nuestra cultura no existen y en otras culturas moralmente sí. Bueno, es eso, ¿no? Cada producción de conocimiento tiene condiciones materiales de existencia particulares. Digo, nuestras condiciones materiales de existencia no son las mismas que aquellos que producen conocimiento en China. Son distintas. ¿Influyen? Sí. Más, menos, eso se verá en la producción, en lo que estés conociendo y en lo que estés generando, pero digo, sí, claramente no va a ser idéntico, ¿sí? Bien. Más o menos, María, hasta ahí quedó. Para que quiero leer lo que puso una compañera. María, dice, todo lo aprendemos de nuestros padres y de ahí la sociedad y vamos incorporando conocimientos. Sí, no solo nuestros padres, digamos, nuestra educación primaria, sí, en principios de nuestros padres y del resto que nos rodea, que no son solo nuestros padres. Después tenemos una socialización secundaria, que es la que se empieza a dar cuando nos empezamos a encontrar con nuestros pares, que es en nosotros, en nuestra cultura, es en el jardín, y después en la primaria y en la secundaria, ¿sí? Tenemos esos dos tipos de socialización, la primaria y la secundaria, y de ahí, bueno, en adelante, ¿no? Pero sí, claramente, quienes tienen la suerte de tener padres, claramente van a estar primeros, socializados con ellos, con esos adultos referentes, para después insertarse más de lleno a la sociedad y compartir con sus pares, en el sentido de con otras personas de la misma edad, que comparten gustos, lugares, creencias, etc. Bien. A ver. Después, el punto 3 habla de la validez del conocimiento o los criterios de verdad, y es decir, que lo que se pregunta ahí es qué tan válido es ese conocimiento que nosotros tenemos, por qué sería verdad o por qué estaría garantizado. Entonces, lo que dice el autor es, si la realidad es el punto de arranque del pensamiento, es decir, siempre nosotros estamos produciendo insertos en una realidad, siempre tengan en cuenta eso, partimos de un lugar, por eso yo les digo, o si no se los dije, se los digo ahora, un problema de investigación siempre, absolutamente siempre, tiene un tiempo y un lugar, es decir, es tiempo espacial, ¿sí? Nunca podemos dejar de tener en claro y de ponerlo en la investigación, ya después vamos a ver de qué manera, pero en qué momento y en qué lugar se está generando esa problemática de investigación. No nosotros, dónde estamos ese día escribiendo esa problemática, sino ese problema del que vamos a hablar o el que vamos a investigar, de qué lugar y de qué momento de la historia es, ¿sí? Porque justamente todos, absolutamente todos, estamos insertos en una realidad particular. Entonces, si eso es el punto de arranque de nuestro pensamiento, al tiempo que existe una unidad dialéctica y dinámica, recuerden, dialéctica entre el ser y el conocer, ¿por qué? Porque somos sujetos y somos objetos de conocimiento, ser y conocer, nosotros y la realidad que queremos conocer, y dinámica porque va modificándose todo el tiempo, tanto nosotros como lo que nos rodea,
De esa formulación surge el criterio que garantiza la verdad del conocimiento. Es decir, la práctica es criterio de verdad, es decir, si yo estoy produciendo cierto conocimiento, se supone que eso existe, ¿no? No voy a estar produciendo en el aire o hablando de algo que no está existiendo, existe por sí solo. Y después que la validez del conocimiento viene dada por la confrontación con esa realidad a través de la praxis. Es decir, a través de la praxis se le llama a la práctica científica, ¿sí? No es lo mismo que cualquier práctica. Esperen que voy a cerrar una puerta. Praxis se le llama a la práctica científica, a la acción de generar conocimiento científico. Entonces, por sí solo, digamos, la práctica, el accionar, el devenir, el ser constantemente, el estar insertos en una trama social, es criterio de verdad porque existimos, porque eso existe, es una realidad. Y a la vez, la validez de ese conocimiento que nosotros producimos, la tenemos que confrontar con la realidad a través de la praxis, es decir, a través de la acción científica. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, a través de la práctica investigativa, que tiene una metodología de trabajo que está fundamentada en criterios, ¿sí? Científicos, ¿no? Así sería. Esa validez a la cual nosotros, digamos, a la cual nosotros apuntamos, a esa validez del conocimiento, para que sea conocimiento, un conocimiento científico. Bueno, recuerden, ¿cómo se valida el conocimiento científico? ¿Cómo actúa la ciencia? Lo vimos con Bunge, ahora también lo vamos a ver otro poquito más específico. Bueno, recuerden, tiene que ser sistemático, tiene que ser lógico, tiene que ser coherente, tiene diferentes características que hacen, que le dan validez a ese conocimiento, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos mal? Sí. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien. Bien. Entonces, más adelante dice, fíjense donde yo les hice las rayitas a los costados, es como lo más importante. Todo pensamiento está vinculado o condicionado a una situación contextual, es lo que recién les decía. No son pensamientos en el aire, ¿sí? Hay una situación, una trama sociocultural que engloba esa construcción de conocimiento. Los criterios de verdad están relativizados de acuerdo a las diversas culturas y a los códigos de visibilización subyacentes, es lo que les decía hace un ratito. Los criterios de verdad de lo que yo estoy haciendo va a depender mucho de la cultura en la que esté inserta, ¿sí? El problema que más importa para la metodología de la investigación social es el problema de la producción de conocimiento, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Dice, punto 4, la producción del conocimiento. Más abajo, el conocimiento no es algo existente en sí mismo, ni puede desarrollarse escindido, es decir, dividido o apartado de las condiciones materiales de existencia. Un pensamiento desvinculado de lo real funciona en el vacío de la especulación, básicamente, ¿sí? De lo abstracto, de que está en el aire, que no lo podemos verificar en la realidad, que no lo podemos contrastar. Esa premisa epistemológica no es un a priori arbitrario o dogmático. Tiene una base real que se deriva de los hechos que analizamos en el parágrafo anterior. Es decir, el sujeto del conocer, sujeto de conocimiento, quien está conociendo, está implicado en la realidad y de ella no puede separarse ni por especulación científica ni por especulación filosófica. El hombre que se constituye en la historia y en la praxis, es decir, en la práctica científica, está inmerso en una realidad de cuya totalidad forma parte también como sujeto cognoscente. Es decir, como les decía recién, estamos insertos en una trama, constituye una historia en particular y que estamos inmersos en una totalidad que forma parte que nos forma parte también como sujetos que queremos conocer. No se puede dividir, digamos, ¿sí? Entonces, más adelante, dice, la relación dialéctica e inescindible entre el ser y el conocer, es decir, entre lo que somos y lo que queremos saber, y el condicionamiento de la realidad sobre el conocimiento. Es decir, lo que nosotros producimos está condicionado por las condiciones materiales de existencia, por la trama en la que estamos insertos. Entonces,
Nuestra tesis, dice el autor, la de Anderegg, y es la que nosotros sostenemos a lo largo de la materia, va más allá de eso y de ningún modo se sostiene que el pensamiento es un reflejo de la realidad material, porque si nosotros solamente diríamos que a través de la práctica científica estamos contando lo que sucede, bueno, sería sacar una foto, hacer un relato y nos pararía a nosotros como sujetos totalmente pasivos en las que nuestro pensamiento no influiría de ninguna manera en lo que estamos contando. Y eso no es así, por lo que venimos diciendo. Estamos diciendo que lo que nosotros generamos todo el tiempo está atravesado por lo que creemos, aunque creamos que nosotros, bueno, voy a dejar de lado y no involucrar mis pensamientos, de ninguna manera nosotros podemos pararnos como seres totalmente en blanco. Ya lo que estamos eligiendo hacer, todo lo que elegimos hacer todo el tiempo, está direccionado por algo interno nuestro, digamos. No es de la nada surge. Todo, ustedes piensen, la ropa que tienen puesta, la carrera que eligieron, el lugar a donde van a bailar, los amigos que tienen, todo, absolutamente todo, está direccionado por todo ese corpus de ideas que ustedes llevan desde que nacieron y desde antes de nacer. Entonces, ahí. Bien, entonces, bueno, dice, bueno, después habla un poco de un poco de más histórico, digamos, de la epistemología, que obviamente hay quienes sostenían que nosotros producíamos la realidad de una manera mecanicista, sin tener que ver nuestras características particulares en la producción de conocimiento. Dice, hoy ha sido totalmente desechada, ¿sí? Nuestro discurso, la realidad, es la base y el punto de partida de las ideas. El conocimiento es producto de esas condiciones históricas en las que se da, ¿sí?, el conocimiento. El objeto influye sobre el sujeto. Es decir, el sujeto asimila eso y se modifica con la influencia, pero a su vez el sujeto actúa sobre el objeto. Y esa es la dialéctica, ¿sí? Nosotros estamos, por ejemplo, yo voy a estudiar, por decirles, no sé, a grandes rasgos, como le decía la otra vez, la pobreza de tal zona del país, bueno, quiero ver diferentes características y nada, investigar algunas cuestiones. Eso que sucede en esa parte del país yo lo elijo porque algo genera en mí, digamos, un interés. Al generar un interés ya significa que yo no soy, si mi interés es de hace 5 minutos, bueno, yo no soy la misma que hace 5 minutos atrás, porque ahora tengo un interés nuevo, que es la pobreza, que algo hace en mí que me interese la pobreza. Y yo ya lo que vaya a estudiar, que es la pobreza, desde mi ojo, digamos, desde mi perspectiva, le voy a imprimir ciertas características a esa investigación que exactamente otra persona, a la misma vez que yo, no lo va a hacer exactamente de la misma manera. Digamos, no solo que esa realidad a mí me modifica constantemente, sino que yo lo que produzca sobre el conocimiento que produzca sobre esa realidad va a estar también filtrado por mis intereses y mis características. ¿Bien? Bien, más adelante dice la articulación de la producción de conocimiento con la base material de la sociedad, o bien la correlación. La correlación es básicamente la relación entre dos cuestiones, entre dos eventos, entre dos variables, y ver cómo influye una sobre la otra. Eso es la correlación. Entre el proceso social y el proceso mismo de las ciencias. Es lo que dice, la articulación, hay una articulación ahí. Entre el proceso social, es decir, la realidad, el devenir constante de la sociedad, y el proceso mismo de las ciencias, a la vez, dentro de esa sociedad, todo el proceso que va desarrollando la ciencia es un correlato, digamos, es una con la otra y una se influencia a la otra, ¿sí? Bien, entonces, los condicionamientos para producir conocimiento, el conocimiento ¿es un producto cultural? Sí. Es decir, el conocimiento es producto de la cultura, de la matriz cultural en la que cada uno está inserto. Bien, entonces, más abajo. Entonces, el problema en este momento, según el autor, dice, se puede resumir de la siguiente manera. El enraizamiento del sujeto en las condiciones de su sociedad, es decir, cómo está anclado el sujeto en esa sociedad, y el carácter histórico que tiene la producción científica, carácter histórico, ¿por qué? Porque la
La producción del conocimiento se produce en determinado tiempo y espacio a lo largo de la historia. Nos revelan un triple condicionamiento del conocimiento como producto cultural. Es decir, que cuando nosotros producimos conocimiento, lo vamos a traducir, hay 3 características generales que condicionan esa producción del conocimiento. Y piénsenlo el día que ustedes quieran hacer una investigación en comunicación. Ténganlo en la cabeza. Miren, la situación contextual, los marcos referenciales a priorísticos y los factores personales o ecuación personal. A grandes rasgos, así, el que no leyó nada de esto. ¿Alguno me puede decir que nada de esto le puede suceder? A todos les va a suceder. Miren, las condiciones, los condicionamientos de la situación contextual. Claramente todos hacemos referencia a que estamos insertos en ciertas circunstancias históricas, sociales, económicas, culturales, bla, 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 en las que aparece y se desarrolla ese conocimiento. ¿Sí? Es lógico, estamos insertos en una trama contextual, sociocultural, y es eso, la situación contextual es condicionamiento del conocimiento que nosotros estamos produciendo. El marco referencial a priorístico. ¿Qué es un marco referencial a priorístico? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Eso. Sí, justo lo vas a decir. Sí. Bien. Bien, el marco referencial a priorístico. Entendemos por esto la opción, dice, científica e ideológica, desde la cual se aborda la realidad. ¿Sí? Perdón. Nunca vamos a la realidad desde una tabula rasa, es lo que les decía hoy. Bien, algunos claramente vamos a tener un marco referencial a priorístico, si es científico, otros no, pero sí no vamos a hacer nunca una tabula rasa. Todos, absolutamente todos, estamos impregnados de creencias, de significantes, de categorías, que como dice ahí pueden ser muy elementales, que simplemente pueden ser prejuicios, que todos tienen algo, o también muy sofisticadas, que pueden ser formulaciones científicas, porque nos hemos instruido, bueno, tenemos una trayectoria académica, etcétera, etcétera, para abordar la realidad. Todos partimos entonces de un marco... Una ideología. ¿Cómo? Una ideología. Exactamente, ahí justamente lo dice también. Siempre dice... En efecto, nuestra lectura de la realidad sufre una selección condicionada por la ideología que tenemos y el enfoque científico desde el que interrogamos la realidad. ¿Vieron cuando alguien dice no? O tal vez algunos de ustedes piensan y dicen, no, a mí no me interesa la política, yo soy apolítico, o han escuchado en la tele mucha gente que dice eso. Bueno, el ser apolítico, como muchos se llaman, la apolítica, es una forma también de posicionarse ante algo. No es que no sos político. Mucha gente confunde político con partidario. Político es la acción permanente de querer transformar una realidad. Si nosotros somos apolíticos, estamos sentando una posición de la cual no nos interesa probablemente las herramientas que nos da las diferentes disciplinas para poder transformar esa realidad. Y eso no significa que no seas político. Justamente tu política es querer eso. Y esto es lo mismo. O sea, no podemos no partir de un marco referencial a priorístico. Aunque unos me digan, no, yo no tengo una ideología formada. Porque puede ser que alguien no tenga una ideología formada. Bueno, todos esos pensamientos que esa persona tiene sobre algo, porque todos pensamos sobre algo. Si yo le pregunto a alguien, bueno, ¿qué pensás sobre, no sé, qué pensás sobre la vacuna, por cierto, del COVID, que tanto se habló? Seguramente algo tiene para decir la persona, ya sea lo que repite de la televisión, lo que le dijo la vecina, lo que leyó en un libro, cualquier cosa. Bueno, eso conforma su ideología. Siempre, todos tienen algo para decir, todos tenemos algo para decir. Bueno, esos son los marcos referenciales a priorísticos. Más, menos, más sofisticados, menos sofisticados, pero todos partimos de ahí. Y por último, la ecuación personal, que ya tiene que ver más con lo que decía también recién Pablo, con 2 dimensiones, ¿no? La posición de clase, es decir, bueno, en qué situación nos encontramos nosotros, más en términos un poco más, si se quiere, en condiciones materiales de existencia reales, para probablemente
suena un poco fuerte, pero sí, no va a ser lo mismo si uno tiene una trayectoria en la cual nació en un ámbito muy, muy vulnerable, desde, no sé, no tener comida, no tener recursos para poder educarse, o si sos una persona que nació en una situación con las condiciones materiales de existencia buenas, si se quiere, o al menos que cubran las necesidades básicas, ¿no? Que tengamos las necesidades básicas satisfechas. Probablemente el desarrollo de esas dos personas no va a ser el mismo. Eso por un lado. Y la otra dimensión tiene que ver con lo estrictamente psicológico, como dice el autor, y es lo que hacía alusión Pablo, que tiene que ver más con lo emocional, ¿sí? Con las características de la personalidad que tiene ese sujeto que conoce, que se proyectan también en lo que nosotros observamos y en la producción de ese conocimiento que generamos. Como les decía hoy, esa manera de ver la realidad, con las ideas que tenemos, junto con las decisiones que tomamos, bueno, tienen que ver mucho con nuestra personalidad, muchísimo. Por ejemplo, si yo investigo, por decirles, si yo investigo para lo que me pide una empresa, ¿no? Bueno, la empresa me pide que investigue tal cosa, o si yo realmente investigo porque con lo que investigo quiero transformar la realidad. Entonces, no le quiero vender mi producto a ninguna empresa y lo que hago es mis investigaciones, conseguir becas para poder financiar mis investigaciones. Al fin y al cabo, todos pertenecemos a un mismo sistema, ¿no? No seamos ingenuos tampoco, pero digo, dentro de dentro de esos dos polos, bueno, existe la personalidad de cada uno que va a elegir una cosa o la otra, o algo intermedio, o algún gris, un matiz. Pero lo que quiero decir que ante a veces la misma situación, vamos a elegir diferentes cosas, que va a tener que ver con nuestras convicciones personales. ¿Sí? Hasta ahí queda claro. Esos serían los 3 condicionamientos que tiene la producción del conocimiento en tanto producto cultural. Si yo les pregunto, ¿por qué el conocimiento es un producto cultural y simplemente el conocimiento no es algo dado de una vez y para siempre? Bueno, ustedes lo tienen que pensar hasta de ahí. ¿Por qué es cultural? Bueno, porque justamente quienes producimos conocimiento estamos insertos en una trama social, bla, 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 todo lo que veníamos diciendo, y a su vez ese conocimiento está condicionado por otras características generales que aunque investiguemos exactamente lo mismo, y tengamos un resultado súper parecido, esos 3 condicionamientos, si nosotros los vamos a observar, va a ser seguramente diferentes. En algo tienen que diferenciarse. En algo tienen que diferenciarse. O sea, no hay chance de que sean idénticos. La situación contextual, los marcos referenciales artísticos y los factores personales o ecuación personal. ¿Sí? A veces a mí me gusta. Sí. Disculpa. Este entrelazamiento de lo contextual, el a priorístico y lo personal, surge de lo que habíamos hablado del anclado del hombre a la sociedad y del carácter histórico de la producción científica, ¿no? Sí. Surge de esas dos cosas. Sí. ¿A qué se refiere bien con carácter histórico de la producción científica? El carácter histórico se lo da básicamente el devenir de estar insertos en un mundo que tiene una historia, básicamente, que tiene un tiempo y un espacio. ¿Por qué es histórico? Porque la historia justamente no es de una vez y para siempre, es todo el tiempo diferentes momentos, en diferentes lugares. Todo eso hacia la historia. Que tenga lo que nosotros producimos hace 100 años atrás, tiene un tiempo y un espacio. Por eso es histórico, pero tiene un tiempo y un espacio determinado. No importa que lo estemos estudiando hoy, 200 años después, pero eso que se gestó en algún lugar, que alguien produjo en algún lugar, tiene un tiempo y un espacio determinado que va a estar justamente condicionado por la situación contextual del momento, ¿sí? Sí. No sé, por ejemplo, ustedes lo pensamos así. Si nosotros vamos a estudiar un estallido social, ¿no? Es un acto que se lo conoce como un acto de violencia, un tipo de violencia al orden establecido, ¿no? Que alguien quiere cambiar el orden establecido. No es lo mismo estudiar la Revolución Francesa con las características socioculturales que tenía en ese momento la Revolución Francesa, con los objetivos que tenía, más allá de lo que se quiera modificar, en ese momento lo que se quería modificar era el orden establecido desde ese momento, no es lo mismo que estudiar un movimiento, un estallido social
en las décadas del 70 en Latinoamérica, ¿sí? Que se levantaban contra, no sé, procesos dictatoriales. No es lo mismo. Por más que en términos generales estamos estudiando un estallido social, elijamos un estallido social. Por eso el carácter histórico de cada producción del conocimiento, ¿sí? Porque tal vez el mismo tema que nosotros estudiemos en la década del 70 en Latinoamérica, en términos generales, como título, es lo mismo porque es, no sé, un estallido social que se da en Europa 200 años para atrás. Bueno, o un poco más, 300 años. No es lo mismo, tiene un carácter histórico por eso, porque tiene un tiempo y un espacio. ¿Sí? Ok, sí. Bien. Gracias. Entonces, vamos a seguir un poquito más, lo voy a resumir un poquito y así pasamos al texto 2, porque si no se hace muy largo y habla un poco todo el tiempo de lo mismo. Bien, ahí los 3 condicionamientos de la producción del conocimiento como producto cultural, ¿sí? Y después lo que dice es que en la perspectiva de las tareas propias de la investigación social, y teniendo en cuenta lo que venimos diciendo recién, el conocimiento no se produce prescindiendo del contexto, es decir, no puede prescindir del contexto, sino todo lo contrario, depende en cierto punto del contexto en el que estamos. Entonces dice, cabe hacerse 4 preguntas, ¿no? ¿Desde dónde se conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Con qué se conoce? ¿Y para qué se conoce? El desde dónde se conoce, bueno, esto incluye desde la biografía personal, la posición de clase, la coyuntura política, sociopolítica, la institución desde la que se trabaja, ¿sí? ¿Cómo se conoce? Es decir, desde qué a priori científicos e ideológicos se abordó esa realidad, es decir, si yo tenía ya una historia, había investigado otras cuestiones, si las había investigado, si ya vengo investigando la temática o no, si me relaciono en mi profesión con eso o no. Después, ¿con qué se conoce? Es decir, qué instrumentos o procedimientos operativos, es decir, prácticos, voy a utilizar para abordar esa realidad que quiero estudiar, y las categorías y conceptos con las que se va a leer esa realidad, es decir, desde qué paradigma yo me estoy posicionando para confirmar o verificar o disconfirmar una hipótesis, ¿sí? ¿Y para qué se conoce? Es decir, ¿cuál es la intención que tenemos cuando queremos conocer? Como ahí dice, el conocer no es neutro, siempre tiene una intención y siempre se conoce para algo. Como yo les decía, va a depender de nuestra personalidad o de nuestras circunstancias. Si nosotros nos encargan producir conocimiento sobre algo y se lo vendemos a una empresa, o como les decía recién, busco la forma de financiar mi investigación y mi investigación termina siendo libre y para todo el mundo. Bueno, va a depender mucho de las condiciones, ni una es mejor ni que la otra, no estoy diciendo que uno tiene que sobrevivir en el mundo, lo que digo es, lo que nosotros tenemos que mirar no es hacer un juicio de valor sobre esa persona, sino decir, bueno, ¿por qué le está vendiendo tal fórmula, no sé, sobre cómo producir trigo a Syngenta, por decirle? ¿Por qué se lo están vendiendo? Bueno, hay que buscar el entramado de eso, ¿no? De por qué se produce conocimiento y se vende, y por qué otros producen conocimiento y es libre. No estamos haciendo un juicio de valor, estamos viendo el para qué se está conociendo algo. Y justamente las condiciones materiales de existencia, la realidad y la adecuación personal, etcétera, etcétera, condiciona esa producción de conocimiento. Bien. Bueno, el para qué se conoce es porque siempre conocemos para algo y justamente lo que sostiene ahí es que no es solamente una cuestión que se agota o que termina en, como les decía recién, verificar una hipótesis, diagnosticar algo, una situación, un problema, etcétera, sino que muchas personas también podemos pensar esa problemática, estudiar esa problemática, a quién alcanza, ¿sí? Tal vez nuestra intención es descubrir, no sé, de un científico no es solo ser el mejor en su disciplina y venderle el antídoto a tal laboratorio. Es ser el mejor en su disciplina, venderle el antídoto a tal laboratorio, pero con ese descubrimiento terminar con el HIV en el mundo. Eso, y que tiene una cuestión, si se quiere, valorativa, política, en el sentido de desarrollar una vacuna para la salud pública de la humanidad. No sé, ¿se entiende? La intención puede estar haciendo lo mismo y la intención puede ser totalmente diferente. Y sin embargo, estar haciendo el mismo trabajo.
Lo que quiero decir con esto es que la ciencia no es neutral, no es avalorativa, como dice ahí el autor, ni apolítica, sino que el quehacer científico, es decir, la praxis científica, la práctica científica, tiene intención, tiene una dimensión política. Yo hago ciencia para algo, ¿sí? Tal vez sea simplemente para generar conocimiento y no quiero cambiar. Bueno, con ese conocimiento probablemente estoy transformando algo de la realidad, a la vez que, recuerden, soy sujeto y soy objeto de conocimiento a la vez, algo estoy transformando, algo se está modificando, pero simplemente tal vez quiero producir conocimiento para producir conocimiento a la historia y que algún otro haga algo con ese conocimiento. Pero al fin y al cabo siempre tiene un fin esa acción que yo hago, ¿sí? Nunca la ciencia, el hacer ciencia se puede desvincular, como dice el autor, de la intención. Siempre tiene una intención. Bien, porque justamente dice el autor, la ciencia no tiene en sí misma su razón de ser. ¿Sí? La tarea de hacer ciencia no puede desvincularse de su intencionalidad, y esto es por una razón fundamental. La ciencia no tiene en sí misma su razón de ser. Digamos, la ciencia no es una y para siempre. La ciencia no producimos conocimiento científico para esto y nada más. Justamente en la ciencia no encontramos la razón de ser de la ciencia. ¿Vieron cuando uno dice, mi razón de ser en este mundo, yo vine al mundo, no sé, algunas mujeres dicen, mi razón de ser en la vida es ser madre, por ejemplo, ¿no? Que algunas mujeres lo sienten así. Bueno, eso es tener una razón de ser, o creer tener una razón de ser en el mundo. La ciencia no tiene una razón de ser en el mundo. No es que dijeron, vamos a producir conocimiento, vamos a hacer ciencia, esto es hacer ciencia y está para esto la ciencia. La ciencia está para lo que a vos se te ocurre mientras lo hagas dentro de los cánones científicos. ¿Sí? No es una ciencia, no es, la razón de ser de la ciencia no es una. Ojalá que la razón de la ciencia fuera para todos en la humanidad, transformar la realidad para algo positivo. No es así, porque si fuera así, no existirían las bombas, no sé, no hubieran explotado las bombas de Nagasaki ni de Hiroshima, ¿sí? Son bombas atómicas con energía nuclear, digamos, ojalá. Ahí tenemos dos ejemplos, si se quiere, muy, muy evidentes. Por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos, se los cuento esto porque fui hace poquito a visitar la planta Tucha de producción de energía nuclear, y la energía nuclear en Argentina, en un momento se decía que cuando se inició, bueno, la idea originariamente fue de Perón, después se paralizó, se avanzó un poco con algunos de los gobiernos militares, y por último se relanza el plan nuclear con el gobierno de Kirchner en el 2004. Se tuvo que aclarar cuando vos producís ese tipo de energía, claro, el resto del mundo abre los ojos porque dicen, ¿cómo? ¿Están produciendo energía nuclear? ¿Para qué? Se tiene que aclarar en los acuerdos internacionales que se produce energía nuclear con razones pacíficas. Y es así, con esas palabras se explica, o sea, se hacen los convenios. Con razones pacíficas, ¿por qué? Para no producir, en ese caso, bombas atómicas ni armas nucleares. Algo que parece tan obvio, decir, ¿para qué vas a hacer? O sea, no hacemos bombas atómicas. Bueno, en los acuerdos internacionales se tiene, cuando vos buscas financiación para agrandar la planta nuclear, para hacer más plantas nucleares, se tiene que aclarar que es con fines pacíficos. Bueno, ¿para qué? Para no competir con Estados Unidos, para no competir con China, ¿sí? Digamos, y ellos sí producen energía nuclear en muchas de sus plantas con estas intenciones, para producir armas para la guerra, etcétera, etcétera. Pero digo, algo tan, a veces parece tan naif bueno, todo tiene un sentido, ¿no? Y podemos relacionar la producción de la ciencia con un montón de cuestiones. Ahí, esas dos cuestiones, la ciencia tal vez se usa de la misma manera en diferentes lugares del mundo y no se usa bueno, para ellos tal vez sí es un fin positivo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que fabrican armas nucleares para defenderse de no sé quién, digamos, del resto del mundo, de otros, de que tengan más poder. Bueno, acá se produce energía nuclear, pero no con ese fin, digamos, de producir armas, sino para generar energía limpia, energía que se transforma en energía eléctrica luego, ¿no? La energía nuclear, bueno, no sé si alguien sabe cómo es el proceso, pero acá en Argentina la energía nuclear, con turbinas, bla, 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 se termina transformando en energía eléctrica para poder utilizar la electricidad.
básicamente. Es un ejemplo que se me vino a la cabeza, fue de hace muy poco, que fui a ese lugar, entonces digo, bueno, ahí la ciencia también, ¿no? Se divide en estas dos cuestiones. A veces la misma forma de producir ciencia o conocimiento es utilizada de manera positiva y a veces no, y es utilizada tal vez, esto lo digo a modo personal, tal vez para otros parámetros y otras valoraciones, u otro tipo de ética, para ellos no esté mal producir bombas nucleares ni armas nucleares. Para mí sí, porque vos lo haces con la intención de eliminar a otro, ¿no? Pero bueno, nada, les traía ese ejemplo, así que se me vino, lo venía pensando el otro día. Bien, hasta ahí queda claro esto que venimos charlando, que les vengo contando que dice el autor, o hay algunas dudas muy puntuales. Dudas en generales va a haber siempre, hasta yo a veces al leer vuelvo a leer y se me plantean dudas, pero bueno, es parte de esto, del ser, justamente, de que nada está tan determinado. Algunas cuestiones quedan ahí como siempre medio dudosas. Bien, hasta ahí se queda claro. Ya son 4:30 y no vamos a llegar a hacer la actividad. Quiero leer la actividad, se las voy a mandar para que la hagan por escrito, para que la hagan y me la manden. Bien, sigo con esto entonces. Por otro lado, eso que producimos es el saber científico, ¿no? Cuando lo producimos dentro de los cánones y de los parámetros que nos exige la ciencia. Pero también está el otro saber, que es el saber cotidiano, que es el sentido común. Esas dos formas de producir conocimiento, todo el tiempo estamos produciendo conocimiento, sin la intención de a veces de producir el conocimiento, ¿sí? Esas dos formas de producir conocimiento son el saber cotidiano y el saber científico. En términos generales, no lo voy a leer, léanlo ustedes, pero lo que sostiene el autor es que son conocimientos en realidad que están en cierto punto yuxtapuestos, es decir, nosotros, como les decía, no nacemos y estamos como zombies y sin ningún tipo de pensamiento hasta que empezamos a hacer algo en nuestras vidas. Ya venimos con una carga valorativa de diferentes significantes y diferentes representaciones sociales que vamos adquiriendo al vivir en sociedad, y que eso no terminan siendo la base del conocimiento científico. No es conocimiento probado ni verificado, etcétera, etcétera, pero sí influyen un montón en las elecciones que nosotros hacemos. Y a la hora de producir conocimiento científico, claramente también todo ese bagaje que traemos de conceptos, teorías, ideas que no son científicas, que las construimos y las adquirimos al vivir con otros, ese tipo de información que manejamos, termina siendo la base de ese conocimiento que nosotros después producimos de manera científica. Entonces, no es que tenemos que borrar el conocimiento, el sentido común. Sí, está bueno darse cuenta o empezar a entender cuándo un conocimiento es científico y cuándo un conocimiento es del sentido común. Eso va a ser un poco la tarea que yo les voy a dar para hacer. Es una tarea que está buena, yo el otro día les decía. ¿Por qué? Porque en el sentido común se generan muchos mitos, muchas leyendas, muchas ideas que nosotros repetimos sin darnos cuenta en la vida, sin darnos cuenta, porque lo hacemos de manera automática a veces, como repetimos cosas y decimos, y después uno se dice, ¿qué estoy diciendo? O sea, no sé, pero hasta pavadas les diría, pero pavadas que hasta creemos que son como del ámbito de la naturaleza. No sé, pavadas, capaz, si le echamos la yerba a las plantas, es abono. O sea, mi suegro, que es ingeniero agrónomo, me dijo que eso es mentira. O sea, no le va a hacer mal a la planta, pero no tiene ningún tipo de nutriente orgánico la yerba usada para la planta. Es una pavada, ¿eh? Y sigamos tirándola, porque yo la sigo tirando, pero es una costumbre más que algo que tiene asidero científico. O sea, no tiene nada, no le hace nada a la planta, no le hace absolutamente nada. Digo, me baso en lo que dice él porque estudió eso. O no sé, cualquier otra cosa, no sé, ustedes si se ponen a pensar, yo les puedo asegurar que si empezamos a pensar 10, no sé, 5 costumbres que tenemos, vamos a tener 5 costumbres que seguramente decimos, no, esto funciona.
funciona, porque yo lo hago y es así. Bueno, ¿tiene asidero científico eso que nosotros queremos estar tan convencidos? Permito dudar. O al menos dudar y después investigar, che, esto que yo lo hago como una costumbre, la verdad que al final no tenía ningún asidero, sino que es una costumbre que se va justamente traspasando de generación en generación. Que no tiene nada de malo, no es un juicio de valor, sino que ahí está bueno como discernir un conocimiento del otro. Y un poco va a tener que ver con la actividad que teníamos para hacer hoy, que tiene que ver un poco con que ustedes investiguen, no muchos, lo pueden hacer, ya se los digo ahora, lo pueden hacer en parejas o de a 3 como máximo, así participan todos y todas. No es nada complejo, ni nada tan difícil de lograr, pero bueno, después les mando la actividad y traten de hacerla. Brian. No, justo iba a preguntar eso, pero dijiste que ya lo vas a mandar. Sí, tranquilo, Diferencia no es entre nada conocimiento súper complejo, es científico para que, para que vayan abriendo el ojo con algunas cuestiones, porque esta materia se hace muy teórica y después queda muy de lado la parte práctica, y la verdad que si algunos conceptos no los bajamos a la práctica, después es muy difícil que se den cuenta, pero no porque ustedes no puedan darse cuenta, sino porque trabajar con conceptos filosóficos es complejo, como asimilarlos. Entonces es necesario tal vez como bajar eso que vemos en la teoría a un poco más, algo más real, ¿sí? Y más sobre todo ustedes que van a escribir, que van a comunicar de alguna u otra manera, ya sea de manera visual, gráfica, lo que sea, las redes sociales, plataformas, etc. Bien. El otro texto, bueno, hasta ahí llega esto, ¿no? Hasta diferenciar un conocimiento de otro. Básicamente, el conocimiento científico, ustedes saben que tiene una estructura, que es sistemático, tiene pasos, digamos, que hay que cumplir, es coherente, es lógico, como que no se superpone una cosa a la otra, de atrás para adelante, de adelante para atrás, perdón. Siempre tengo que empezar de una manera y tener un fin. El conocimiento científico tiene un fin, que eso es súper importante, tiene un fin, tiene una intención. En cambio, el saber cotidiano no tiene un cuerpo sistemático de ideas, son ideas sueltas, hasta a veces inconexas, que no tienen lógica una cosa con la otra, como recién les decía, la yerba usada con los nutrientes para una planta. ¿Qué conexión lógica tiene? No sé. Eso que nosotros creemos que le hace bien a la planta. Nunca comprobado, pero lo hacemos. Bueno, esos conocimientos sueltos, capaz que alguien escuchó allá hace 300 años atrás, o 200 o 50, y eso se fue reproduciendo, como les decía el otro día, como una bola de nieve que va adquiriendo otras ideas y terminó siendo que la hierba usada sirve de abono a las plantas. Listo, ahí terminó. Nadie lo duda eso, ni nadie lo interpela, porque tampoco es algo tan trascendente ni que le hace mal a nadie, qué sé yo. No sé, no le ponemos yerba y la planta se muere. Entonces, como que bueno, lo seguimos haciendo. Bueno, esas formas de construir conocimiento, tiene una forma de construirse el conocimiento científico y tiene una forma de construirse el conocimiento del sentido común, pero como les decía, no hay que descartarlo tampoco, ni decir esto no sirve para nada, porque todo lo contrario, nuestras elecciones, nuestros desarrollos futuros, digamos, están basados también en parte, no en todo, en el sentido común que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y nuestro desarrollo personal, ¿sí? Bueno, de un poco ahí habla este último párrafo, que es importante que lo lean. Por otro lado, les voy a dejar de compartir ahí dejé de compartir ese, y les voy a compartir el otro, rapidito, vamos a ver de qué trata, y terminamos. Creo que es este, ahí va, a ver. No, creo que hice el mismo, perdón. A ver. Pasa que tiene el mismo título. Y no me sale acá cuál es uno y cuál es otro. Bien. Entiendo que es este. Sí, ahí está. Bien. El capítulo 2 habla metodología, dice métodos y técnicas, el método científico, el abordaje científico de la realidad. Bueno. Habla, no vamos a hablar de esto porque ya lo vimos en un principio, de cómo se comienza en la historia de los científicos, filosóficos sobre todo, cómo abordan la realidad, cuáles eran sus
sus dudas con respecto al conocimiento. Y después ya pasa a las implicancias, dice, del problema metodológico, que tiene algunas características, ¿no? Dice, para ubicar el problema metodológico, es decir, el problema metodológico es cómo, de qué manera se aborda el conocimiento, ¿sí? Como quiero producir conocimiento científico, dice. Por lo menos hay 5 clases de implicaciones. En primer lugar, dice, existen implicaciones de carácter ontológico. Después, si siguen, dice nociológico, lógico, epistemológico y el paradigma o matriz disciplinaria. Bueno, esas 5 características que tiene la forma o la elección de la metodología de la investigación están acá, no las vamos a ver en profundidad, pero léanla, o sea, porque son los fundamentos básicamente de la problemática de la metodología. ¿Es importante? Sí. No es para debatir, no, digamos, son 5 características que tiene la forma en que nosotros adquirimos conocimiento de manera científica, ¿sí? No voy a parar en eso, después si quieren en la otra clase lo leemos, lo que sí quiero más adelante. Eso sigue siendo de Anderson, de André. ¿Cómo? ¿Sigue siendo del mismo autor? Sí, es el mismo autor, es el capítulo 2, está subido en EBA. Acuérdense que a partir del otro día que yo les dije, les subí el capítulo 1, les mandé por mail, pero ya les dije que como habían arreglado EBA, ya a partir de ese momento todo se sube ahí y lo tienen ahí colgado. Ya no les mando más por mail el material, ¿sí? Nos seguimos comunicando, todo normal. Bien, después viene el método y explica qué es el método, por qué utilizamos un método en las ciencias sociales, porque justamente el método, lo que hoy les decía, es el camino, es el procedimiento que nosotros utilizamos y desarrollamos con ciertas reglas que se fijan de antemano, ¿sí? Para alcanzar un determinado fin, que puede ser claramente material, es decir, modificar algo de la realidad, o simplemente conceptual, ¿sí? Desarrollar nuevas teorías o apoyar una teoría determinada. Obviamente lo que dice, lo que explica ahí, y léanlo, no vamos a hacer mucho hincapié en esto, es que existen un montón de métodos que a lo largo de la historia se empezaron a desarrollar diferentes métodos que se fueron adecuando a las diversas ciencias, dependiendo el fin de cada una, cuando se empiezan a separar las ciencias dentro de una misma ciencia, ¿no? Ustedes saben, como yo les explicaba la otra vez, existen las ciencias fácticas, las ciencias formales, después dentro de las ciencias fácticas, las naturales y las sociales, y después dentro de las naturales y las sociales existen las ciencias naturales como la biológica, la biología, la química, la física, que tienen que ver con la naturaleza, y después todas las otras ciencias que se conforman al modificar la naturaleza, ¿sí? Modificada por la humanidad, que son la sociología, la política, la economía, la educación, la comunicación, ¿sí? Todas esas ciencias que se fueron desarrollando a medida que el hombre, la humanidad, iba conociendo el mundo, sociabilizando el mundo, sociabilizando con otros, es decir, vinculándose con otros, y transformando esa realidad en la que vivía. Para poder entenderla y para poder entender el desarrollo de la humanidad, se fueron construyendo estas ciencias, ¿sí? Pero claramente no todas operan con los mismos métodos de estudio para construir conocimiento científico. Hubo muchísimos a lo largo de la historia, hay un montón de metodologías en las diferentes ciencias. Bueno, de eso habla el autor ahí, no es más que eso, digamos. Es un poco de saber por qué existen diferentes métodos y por qué, acorde a cada fin de cada ciencia, ¿no? se desarrolla el método más adecuado. Bien, después vienen las técnicas que, bueno, como el método es el procedimiento que vamos a utilizar para poder investigar, las técnicas claramente son aquellos procedimientos concretos, es decir, como dice ahí, fíjense, dice el sociólogo Espinas, designando con esta palabra las prácticas conscientes y reflexivas en oposición con las prácticas simples o costumbres que se hacen espontáneamente, como es en el sentido común. Es decir, yo voy a utilizar una técnica en particular para poder, no sé, producir determinado índice y lo hago de una manera reflexiva, con un fundamento,
guiados por la investigación que estoy desarrollando, porque creo que es más conveniente y lo fundamento. Todo, obviamente, es razonado, reflexivo, pensado hacia el fin que me propongo. En cambio, el conocimiento común no, por lo general, no se reflexiona demasiado sobre el conocimiento que se va construyendo y que se va transmitiendo. Bien, bueno, habla de eso. Después habla ya de las características del método científico. Y esto un poco lo vimos con el texto de Bunge. Acá son características puntuales del método científico, es decir, el método que utilizamos para poder producir conocimiento científico tiene algunas características que fíjense que Bunge las nombra en la producción de la ciencia. Acá nombra como las más relevantes. La factibilidad, la trascendencia de los hechos, el seguir reglas metodológicas, la verificación empírica, que es la contrastación con la realidad, que el método científico sea autocorrectivo y progresivo, es decir, que a medida que nosotros vamos construyendo conocimiento o eligiendo qué técnicas utilizar o qué no, vaya corrigiéndose, es decir, podemos descartar algo si vemos que no nos sirve y a la vez progresar, ¿sí? Avanzar. Y por último, que las formulaciones, anteúltimo, sus formulaciones son de tipo general. Ahí es para que lean eso sobre todo, cuando a veces uno habla desde la ciencia y dice, bueno, lo que yo estoy proponiendo, cuando uno habla de leyes, recuerden que no estamos hablando de leyes legales, ¿sí? En cuanto a jurídico, en cuanto al poder judicial. Estamos hablando de leyes que tienen que ver con teorías, leyes teóricas que nosotros construimos acerca de un fenómeno, ¿sí? Lo que decimos es que hablamos de manera general cuando proponemos estas leyes, porque creemos que cuando investigamos, descubrimos o verificamos, no descubrimos, sino que verificamos cierta hipótesis en donde estamos proponiendo que cierta práctica dentro de un fenómeno sucede de una determinada manera, de manera regular, ¿sí? En el tiempo y de manera invariable. Es decir, que ese fenómeno con determinadas características en un tiempo y en un espacio, con determinados participantes, digamos, vamos a decir así, más adelante vamos a ver cómo es eso, se produce de esta manera, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer extensivo al universo, digamos. Después, claramente, nos interesa lo particular porque vamos a analizar un hecho en particular, ¿sí? Pero lo que nosotros analizamos es el hecho, en la medida en que ese hecho o ese evento o ese fenómeno pertenece a una temática general en la que nosotros estamos interesados o interesadas por investigar. Bien, pero lo que nuestra producción de conocimiento, nuestro resultado, sí es generalizable. Estoy hablando a niveles de alguien que, no sé, que realmente produce conocimiento, que investiga para una institución, ¿sí? Que es un investigador científico. Sí, su producción tiene que poder ser generalizable, es universal. Bien, ahí si quieren les leo lo que dice. Sus enunciados son universales y expresan el comportamiento o relación que guardan determinados fenómenos de una manera regular e invariable en el tiempo, con determinadas características. Recuerden que yo les decía que siempre se puede utilizar un margen de error en el cual yo puedo trabajar, entonces sabiendo que, no sé, el 0,5 de probabilidad en porcentaje, puede haber error, ¿sí? De un 100% que yo estudio, yo elijo trabajar con un margen de error. Eso se hace con indicadores estadísticos. Ese 0,5 yo tengo que saber que hay un 0,5 de probabilidades de que eso que yo estoy diciendo que sucede de tal manera regularmente y de tal manera siempre igual, bueno, puede suceder que no, que en un 0,5 probabilidades no suceda. No nos enroquemos con esto porque esto es para cuando ya investigamos y trabajamos con estadística, pero lo que quiero decir es que para que se entienda por qué es generalizable el conocimiento científico, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿por qué la ciencia dice que si están investigando un hecho en particular, por qué ese conocimiento que se produce sobre ese hecho es generalizable? Bueno, por esto, porque yo estudio un hecho o un evento o un fenómeno que responde o está dentro
de una clase o un caso mucho más grande, digamos, de un fenómeno más grande, ¿sí? Yo no, como les decía, yo no voy a estudiar la pobreza. El tema general es la pobreza, pero yo dentro de la pobreza voy a tener que hacer un recorte, ¿sí? Un recorte poblacional, un recorte de determinado momento de tiempo y espacio en donde yo quiero investigar algo que se relacione con la pobreza. Pero yo no voy a investigar la pobreza, ¿sí? Si después eso es lo que yo produzca dentro de esa temática es generalizable como algo que sucede de tal manera y que se relaciona en el ámbito de lo que tiene que ver con el fenómeno de la pobreza. ¿Bien? Y por último, que es objetivo, porque siempre nosotros buscamos, con la producción científica, alcanzar la verdad fáctica, es decir, la verdad de los hechos, ¿sí? Tal cual suceden, independientemente de lo que piense cada uno. Pero la objetividad que se alcanza en el conocimiento no es, digamos, estricta, quiero decir, no sucede. La objetividad no es el conocimiento que produzco no es totalmente objetivo, porque nosotros no dejamos de ser sujetos modificados por esa realidad que yo estoy investigando, ¿sí? Es decir, siempre mi producción, lo que yo produzca de cualquier manera, sea conocimiento científico o sea que estoy produciendo cualquier otra cosa, siempre va a tener una carga de mis características, digamos, de mis elecciones, de mi forma de trabajar, de mis valoraciones personales, ¿sí? Siempre. Entonces, es objetivo a la medida que sí, obviamente vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ciencia para hacer lo más rigurosos posibles, trabajando, como les decía, con un margen de error, con tal índice, tal otro, que yo considero necesario en mi investigación para poder alcanzar la objetividad. Siempre se busca la objetividad, pero eso no significa que no tengamos en cuenta que todo el proceso que nosotros hicimos está marcado por lo que ya veníamos hablando de mi ámbito sociocultural, mis decisiones, mis valoraciones, mis ideas, etcétera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sujeto, con la subjetividad de cada uno. Bien, hasta ahí las características más importantes del método científico, ¿sí? Bien, y por último, bueno, falta un poquito más, los pasos principales que da el método científico, es decir, los procedimientos generales o reglas que nosotros tenemos que seguir en toda investigación científica para que sea, bueno, importante, o al menos sea coherente. Las pueden leer, están ahí, son algunas, ya lo vamos a ver más la clase que viene. Y después, por último, habla del abordaje científico de la realidad, cómo podemos abordar esa realidad de manera holística o de manera atomística, bueno, cómo se supera la teoría, la dicotomía, es decir, la diferencia entre teoría y praxis, si es que se puede superar. Y bueno, y después habla de algunas cuestiones más, pensamiento crítico, carácter no imparcial, etcétera, etcétera. Y por último, van a ver que dice que habla de aquellas operaciones mentales, es decir, nosotros utilizamos y hacemos, llevamos a cabo operaciones mentales y momentos del pensar científico que tienen que ver con la praxis científica, que son varias, que están ahí nombradas, de las que habla el autor, y por último, tienen un cuadrito de cómo es el proceso para generar, perdón, ahí se me fue, cómo es el proceso, ahí va, para generar ciencias y para generar conocimiento, ¿sí? Desde cómo empieza, ese es el pensamiento, ¿sí? Cómo empieza y cómo termina. Esto es en base a lo que venimos. Esto sería, partimos de la situación problema que nosotros observamos y cómo es todo el desarrollo de nuestro pensamiento en el quehacer científico, ¿sí? Bien, de eso lo vamos a ver más en la clase que viene porque ya nos quedamos sin tiempo. Al final hablé un montón.
La idea es que puedan hacer esta actividad y la clase que viene la charlemos, ¿sí? Entre todos, traten de leer. Les voy a mandar la actividad y el inicio del nuevo TEM, de lo que sigue. Traten de hacer la actividad al menos y lean estos textos. Si no pueden llegar a leer el otro texto que les mande, no importa. Yo les comento de qué trata. Pero al menos sí hagan la actividad para poder bajar un par de conocimientos que están en estos textos, que es necesario que los empiecen como a fijar. ¿Sí? Dale, Bien, profe. me pueden ir. Sí. No, te confirmo lo que decías. Ah, buenísimo. ¿Se entiende hasta ahora más o menos? ¿Va quedando claro esto de cómo conocemos, las características del conocimiento científico, algunas cuestiones sobre la producción del conocimiento científico, características de la producción del conocimiento científico como producto cultural, ¿sí? El quehacer científico y el pensar científico es lo último que recién les decía, léanlo, de algunas disposiciones que hay que tienen los científicos a la hora de investigar, ¿sí? Hay que tenerlas en claro, porque de esto va a tratar el parcial. Así que, nada, yo ahí les nombré lo más importante de cada apartado para que lo tengan en cuenta y sepan de qué va, digamos. Bien, ¿me pueden ir diciendo el presente?